Muy buenos días. Bienvenido a su espacio Síntesis de la Historia, que se transmite por su canal de televisión internacional 24 Horas Noticias, dirigido en sus emisiones especiales en español hacia Iberoamérica, Estados Unidos, el Caribe y Europa Occidental. Hoy sábado 18 de octubre de 2025 se cumplen 2 años de un suceso trascendental e importante en la vida histórica y política de Venezuela. Un incruento golpe militar derrocó el gobierno constitucional del presidente Isaías Medina Angarita, quien había asumido la dirección del país el 5 de mayo de 1941, reemplazando al general Eleazar López Contreras, de tal manera que se convertía el general Medina en el tercer dinasta andino general nacido en el Táchira, que ocupaba el poder en lo que se llamó la hegemonía andina. En 1945, Venezuela era un país con una población cercana a unos 4 millones de habitantes y contaba políticamente con un partido estructurado a nivel nacional, cuya figura central era el novelista Rómulo Gallegos, que le sirvió de soporte y de conocimientos debido a la extraordinaria novela Doña Bárbara, publicada y editada en España en 1920. Así como igualmente tenía una estructura de oficiales académicos egresados de la Escuela Militar de Venezuela, fundada en 1910 por el presidente Juan Vicente Gómez, que tenía una plantilla de oficiales que estaba dispuesta a reemplazar la vieja casta militar que ocupaban los puestos de mando y de comando de la vieja estructura gomecista, a los cuales el presidente Isaías Medina Angarita mantenía en el poder. Allí comenzaron una serie de divergencias ante la exigencia de estas nuevas 8 promociones de oficiales egresadas, repito, de la Academia Militar de Venezuela, que funcionaba en el Museo Histórico Militar, actual sitio donde reposan los restos de Hugo Chávez, que aspiraban a la modernización de las Fuerzas Armadas, a una nueva organización con una nueva doctrina que le diera impulso a un componente del poder nacional que en ese momento descansaba sobre el ejército. Esta simbiosis de militares que buscaban una renovación de la estructura militar y los jóvenes políticos de Acción Democrática los llevó a asociarse y a generar un golpe de Estado ese 18 de octubre de 1945, que se conoció como la Revolución de Octubre, que ejerce el poder desde la noche del 19 de octubre de 1945 hasta el golpe militar que derrocó al gobierno del presidente Gallego, electo en las elecciones de diciembre de 1947, tras 960 días de gobierno. De tal manera que este suceso y este evento tiene una importancia capital en lo que es hoy la Venezuela bolivariana, su actual estructura jurídico-política y su actual sistema político. Ese golpe militar abrió las puertas a la historia y fue el punto de partida para el inicio de la modernización de Venezuela, que ya había comenzado, como dijo el presidente Medina, sin prisa pero sin pausa, en un país inmensamente atrasado, azotado por pandemias, con una apenas esperanza de vida de unos 48 años. Este golpe militar que quebrantó ese orden constitucional que dio paso a lo que históricamente, repito, conocemos como el trienio ADECO, que funcionó, repito, entre 1945 y el 24 de noviembre de 1948, fue un periodo rico que se soportó en una propuesta política: establecer una democracia representativa elegida a través del voto directo, universal y secreto. Fue un periodo que puso fin, indudablemente,
a el tercer ciclo político de Venezuela que ha venido ocurriendo sistemáticamente a partir de 1830, cuando Venezuela se separa de Colombia y se instaura en el país la oligarquía conservadora, que termina su ciclo político con el derrocamiento del presidente José Tadeo Monaga. El segundo ciclo histórico comienza en 1864 con la rendición de Páez, el Tratado de Coche y la instauración en lo adelante de lo que se conoció como la oligarquía liberal, encabezada por Antonio Guzmán Blanco, y lo que yo llamo en un libro que publiqué en Venezuela, llamada La Revolución Andina, Alto esa patria hasta segunda orden, con los hombres de Antonio. Vino un nuevo ciclo de 40 años nuevamente, que comienzan, repito, en 1864 con la Constitución emanada de la Convención Nacional de Valencia y termina en 1899, cuando se produce una implosión del Partido Liberal y asumen una conducta que los llevó a la división, al fraccionamiento ideológico del partido por motivos distintos de corrupción, de control del poder, de lucha entre los caudillos. Fue el tiempo de los caudillos, donde el presidente Páez, junto con el Antonio Guzmán Blanco y Joaquín Crespo, coparon los últimos 2/3 del siglo XX en la vida política de Venezuela. El partido se dividió, había liberales guzmancistas, liberales mochistas, liberales anduesistas, liberales rojas paulistas, y trajo por consecuencia que se coló un liberal resentido, el general Cipriano Castro, que fue el primer dinasta andino, general, nacido en los Andes, nacido en el Táchira. De tal manera que este proceso revolucionario de la Revolución de Octubre se transformó en un hito histórico que trajo por consecuencia la apertura no solamente de unos 900 días de periodo democrático, sino la instauración de un gobierno provisorio dirigido por Rómulo Betancourt, que comenzó a cometer toda clase de tropelías, a las cuales no estaban planteadas en las conversaciones que se hicieron en mayo de 1945 en la casa del teniente coronel Cárdenas, de remodernizar a Venezuela, dar una apertura, abrir un nuevo escenario político de libertades, libertad a los presos políticos, reencauzar las instituciones jurídicas y políticas del país hacia nuevos derroteros. Más Acción Democrática se dedicó a la persecución de los gomecistas, de los medinistas, creó un tribunal de contencioso administrativo para juzgar a su leal saber y entender a los que ellos se les importaba, y eso trajo por consecuencia un proceso de descontento dentro de las Fuerzas Armadas. Acción Democrática pretendió crear unas milicias armadas con estudiantes de la Universidad Central de Venezuela hasta que se produjo la implosión, que era indudablemente ya crónica de un golpe anunciado, cuando el 23 de noviembre de 1948, el alto mando militar encabezado por los tenientes coroneles Marcos Pérez Jiménez, Luis Felipe Llovera Páez, Hugo Fuentes, Félix Román Moreno y el que posteriormente fue jefe del Estado Mayor del gobierno del presidente Pérez Jiménez, Rómulo Fernández, le pasaron un pliego al presidente Gallego solicitándole una serie de puntos para evitar un golpe militar. La expulsión del país de Betancourt por ser realmente quien estaba detrás del gobierno del presidente Gallego y mantenía el país en un estado de beligerancia y de violencia política y social, la reestructuración del gabinete, la reorientación de la política del gobierno, el reforzamiento a las decisiones político-administrativas para continuar el proceso de mejoramiento físico-ambiental del país, cosa que el presidente Gallego no aceptó. Y esto trajo por consecuencia que los militares que derrocaron al presidente Medina en contubernio con Acción Democrática, derrocaran al presidente Gallego e instauraran una junta militar que fue presidida por el teniente coronel Carlos Delgado Chaló, que venía de ser el ministro de la Defensa del presidente Gallego. De tal manera que este fenomenal suceso cambió el curso de la historia y marcó un periodo de reajuste generacional
que terminó cuando el 2 de diciembre de 1952, una vez que había muerto el presidente de la Junta Militar en un magnicidio, el 13 de noviembre de 1950, el comandante Delgado Chalbaud, se hizo una recomposición ahora de una junta de gobierno encabezada por uno de los dirigentes de la generación del 28, el doctor Germán Suárez Flamerich. De tal manera que ese golpe del 18 de octubre marcó un nuevo hito en la historia de Venezuela. Cambios profundos, vino el gobierno del presidente Pérez Jiménez, electo en una asamblea constituyente el 16 de febrero de 1959, se instauró una nueva constitución, la del 53, que trajo profundos cambios políticos, jurídicos y doctrinarios. Le cambió el nombre a Venezuela por Estados Unidos de Venezuela, por República de Venezuela, y todos sabemos el extraordinario gobierno que hizo el presidente Pérez Jiménez sobre bases filosóficas del positivismo, que era el mejoramiento del medio físico, moral y espiritual del venezolano, para situarla donde los aspiraron nuestros libertadores. De tal manera que ese golpe del 45 significó la modernización de Venezuela, que para 1957 era el más moderno país del continente, llamado la Suiza de América, y que trajo como resultado que el gobierno de los Estados Unidos, como siempre, actuando a la saga, condecoró al presidente Pérez Jiménez como el estadista más grande de Iberoamérica y le impuso la medalla Pour le Mérite, impuesta por el embajador de los Estados Unidos en Venezuela. 18 de octubre de 1945, el golpe militar que trajo por consecuencia el derrocamiento de Gallego, la instauración de una nueva junta de gobierno el 50, la instauración de un nuevo gobierno progresista con una base filosófica política que era el nuevo ideal nacional del presidente Marcos Pérez Jiménez. Les habló para ustedes Eduardo Guzmán Pérez, historiador, presidente de la Sociedad Iberoamericana de Historiadores para el periodo 2024-2027.